Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 19 de marzo. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabbi, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo: Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes mendigar comentaban: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros: será alguien que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le preguntaron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está ese? Respondió: no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: ¿que es un profeta? Los judíos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego, así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora lo ignoramos y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Preguntadle, que ya tiene edad y puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues estos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedará excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió: si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le preguntaron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: os lo he dicho ya, y no me habéis escuchado, porque queréis oírlo otra vez. ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre y nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es.
El hombre les respondió: eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores. Sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: has nacido todo entero en pecado y pretendes darnos lecciones. Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿le has visto? Es el que está hablando contigo. A lo que él contestó: creo, Señor, y se postró ante él. Entonces dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendráis pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y al pasar, la conjunción y vincula este capítulo con el anterior, en donde Jesús ha mostrado su propia identidad. Nos hallamos todavía en el mismo sitio y en el mismo momento. Al acontecimiento se sitúa en torno a la fiesta de las tiendas y nos encontramos todavía en las inmediaciones del templo del que Jesús acaba de salir, apremiado y acosado por quienes han tenido intención de lapidarlo, luego de su revelación como el Yo Soy. El capítulo presenta al hombre que había sido ciego como el primer discípulo que se ve sometido al mismo proceso de su maestro. Vio. La iniciativa, como ya había ocurrido con el enfermo del capítulo 5, versículo 6, es de Jesús, que no es ciego. Es el Hijo que ve tanto a su Padre como a sus hermanos. El relato comienza con Jesús, que advierte la presencia del ciego y concluye con el ciego curando, que lo ve y lo adora. No es el hombre el que ve a Dios, sino Dios quien ve al hombre y le da la capacidad de verse nuevo, como su propia mirada. Toda religión intenta o pretende llevar a la iluminación, pero esta no puede ser más que don de la luz. Un hombre. Este hombre, como el enfermo, representa a todo hombre que a más de no poder caminar tampoco puede ver, o mejor, no puede caminar precisamente porque no puede ver ni saber a dónde va. En la humanidad hay dos categorías: el que no camina y el que cree que camina, el que es ciego y el que cree que ve. Ciego es alguien que no ve ni a sí mismo ni a los demás, condenado a permanecer en las tinieblas sin poder llegar a la luz, como quien todavía no ha nacido. La ceguera física cumple aquí el papel de imagen para indicar la ceguera espiritual, propia del que ignora de dónde viene y a dónde va. Es la ceguera que nos impide percibir la verdad que nos hace libres. Es el mal que desde Adán afecta a todo hombre que no puede ya ver a Dios como Padre, ni a sí mismo como hijo, ni a los demás como hermanos. Y por eso vive una vida puramente biológica, no todavía humana. El no vidente es a menudo un vidente que ve lo invisible. La ceguera interior es cambio, la de quien no ha encontrado la palabra. Porque la palabra, además de ser la vida de todos, es también luz para el hombre, único depositario de la palabra, la que lo hace capaz de descifrar el misterio de la creación y responder a su creador.
La condición inicia de este hombre es análoga a la del enfermo del versículo 5, pero el resultado es distinto. Iluminado por la fe, será testigo de la luz, primera oveja que el pastor de la vida conduce fuera de la opresión hacia la libertad. De nacimiento. El término nacimiento puesto al principio da el sentido de lo que sigue. La iluminación del ciego es el don de un nuevo nacimiento. Ese hombre ciego desde siempre jamás ha visto la luz ni puede desearla, a pesar de haber sido hecho por ella. Sin la luz del sol no se puede ver nada, pero su llegada hace todo visible. Sin embargo, las cosas no son tan obvias ni están exentas de dificultades, porque ante el sol los ojos habituados a las tinieblas se cierran. Maestro, ¿quién pecó? Espontáneamente asociamos enfermedad y culpa. En tiempo de Jesús se pensaba que aún sin culpa Dios podía poner a alguien a prueba solo por amor, con un propósito pedagógico. Tal prueba, sin embargo, no debe impedir en ningún caso el estudio de la ley que contiene la palabra de vida. La ceguera provendría de todos modos de una culpa, puesto que elimina la posibilidad de leer. En el caso de un ciego, o bien ha pecado él antes de nacer, como Esaú y Jacob, que peleaban ya en el vientre materno, o han pecado sus padres. Un proverbio que Jeremías y Ezequiel citan y reprueban dice: los padres comieron las uvas verdes y a sus hijos se les han pegado los dientes. Jeremías 31:29 y Ezequiel 18:2. Por eso la opinión de los discípulos refleja el sentir común. Ni él pecó ni sus padres. Pecar significa fallar el blanco, faltar el signo. El hombre pecador es un hombre fallido, fracasado en su humanidad como un ojo que no ve. Jesús no solo juzga con Jeremías 31:30 y Ezequiel 18:1 siguiente, que cada quien es responsable de sus propias acciones y no de las de sus padres, sino que también niega cualquier conexión entre enfermedad y culpa. En todas las religiones se afirma que el bien es bendición de Dios para los buenos y el mal es maldición para los malvados. Es cuanto se empeñan en hacer entender a Job sus amigos con un genuino encarnecimiento teológico. La consecuencia lógica y obvia de tal teoría es una gravísima mistificación. Los ricos y los sanos serían buenos y benditos de Dios, en tanto que los pobres y los sufridos serían malos, malditos del cielo. En la realidad, el que roba es rico y el robado es pobre. Quien tiene hambre come bien, el hambriento la pasa mal. El que hiere no siente dolor, el herido sufre. Pensamos que la pobreza, el hambre y el sufrimiento son males, o mejor, el gran mal, de los que tenemos que procurar curarnos a cualquier costo. Por eso robamos, despojamos y herimos sin mala conciencia. ¿Cuándo lograremos entender que el mal no está en ser pobre, sino en robar, no en tener hambre, sino en despojar, no en sufrir, sino en hacer sufrir? Esta perversa y sutil asociación entre mal y culpa justifican a los poderosos que cometen el mal y mientras más lo hacen, mejor parecen estar. Pero justamente aquí reside la razón por la cual Dios asume siempre la defensa de los pobres y de los perseguidos. Esta prerrogativa suya que aparece del bulto en el Sermón del Monte y que muestra patentemente en la cruz de Jesús es el hilo conductor de toda la Biblia, que narra la liberación de los pobres y los oprimidos de mano de los poderosos. Nosotros todos, pobres y ricos, somos ciegos de nacimiento, pues tenemos los mismos deseos.
Por eso entramos en conflicto unos con otros y nos convertimos alternativamente en verdugos y víctimas. En cuanto poderosos, somos verdugos, autores del mal y perjudiciales para los demás. Como pobres, somos víctimas, objeto del mal e inocentes, que es igual a incapaces de hacer el mal. El Mesías viene a liberarnos de esta ceguera para hacernos caminar por sendas desconocidas y guiarnos por senderos ignorados, transformando ante nosotros las tinieblas en luz. Él es el siervo de Yahvé, el justo que no comete ningún mal y por eso lleva sobre sí el pecado de los otros. En esta forma Él pone punto final al trágico juego de muerte que jugamos y por Él que somos jugados. En consecuencia, el pecador no es ni el ciego que está mal, ni Jesús que hace el bien, ni el antiguo ciego que ha recibido el bien. Pecador es el que impide el bien oprimiendo a los demás y creyéndose en regla con la ley, que él mismo, según las circunstancias, interpreta su amaño o expresamente inventa. Esa es la ceguera culpable de la que el Evangelio quiere liberarnos, para que se manifiesten en él las obras de Dios. El mal, sea de la naturaleza que fuere, nunca tiene la última palabra. Por el contrario, paradójicamente se convierte en el lugar que hace posible la manifestación de las obras de Dios, empeñando en poner a salvo la humanidad del hombre, lo que no equivale a decir que el mal sea factor necesario para el bien. Las tinieblas no sirven a la luz. Lo que se quiere decir es que el mal pone en evidencia por contraste el bien, así como las tinieblas se disipan en presencia de la luz. Tenemos que Jesús no está solo, está Él, nosotros de los discípulos con quienes se identifica, pues son sus hermanos engendrados por la palabra de verdad que los hace libres, hijos capaces de realizar como Él las obras del Padre en favor de sus hermanos. Este nosotros contrasta con el nosotros final de los fariseos ciegos que llevan a cabo las obras de su padre mentiroso y homicida desde el principio. La expresión tenemos que está en conexión con su obra por excelencia que tiene su cumplimiento cuando el Hijo del Hombre elevado entrega su vida al mundo. Mientras este día, el día por antonomasia, es el de la venida de Jesús, día que Abraham vio y que fue para él motivo de regocijo. Mientras vive, el Hijo realiza las obras del Padre. Toda su vida terrena es el día que ha iluminado e ilumina a todo hombre, haciéndole ver su realidad. Llega la noche. La noche representa el fin de su día, el triunfo de las tinieblas que asfixia la luz, la condición del mundo privado de su luz, precisamente la condición de la que el ciego va a ser liberado. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. La vida de Jesús en la tierra, de su nacimiento a su glorificación, es luz del mundo para todos y para siempre. Con estas palabras Jesús se presenta como el siervo de Yahvé, luz de las naciones que abre los ojos de los ciegos. En su vida en el mundo da a conocer a sus hermanos el amor del Padre. Al ser levantado de la tierra concluirá su día y llegará la noche en la que ya nada podrá hacer. Quedaremos grandemente sorprendidos porque la obra del Señor, descrita en Isaías capítulo 52, versículo del 3 al 53, 12, estará cumplida. Aquella será la hora en que Él nos amará hasta el extremo y veremos al Cordero siervo que quita el pecado del mundo, la serpiente de bronce elevada que nos cura del veneno mortal, el Hijo del Hombre que revela el yo soy y atrae a todos hacia sí. Su noche será para nosotros precisamente fuente de luz inextinguible. El milagro que enseguida se va a narrar constituye el signo de Jesús como luz del mundo. Escupió en el suelo,
La saliva fluida e íntima constituye una referencia al río de agua viva del Espíritu. La sangre y el agua que brotarán de su costado abierto, el agua viva prometida a la samaritana, es el Espíritu que nos hace nacer de lo alto. A partir de este momento, este Espíritu se comunica a toda carne por medio de la palabra encarnada. Hizo barro con saliva. El gesto evoca la creación del hombre, formado de tierra. Con todo, la que Jesús pone delante de los ojos del ciego es una nueva creación. No es el barro amasado con agua, sino con el Espíritu que realiza el proyecto original de Dios, que hizo a Adán con tierra animada por su soplo para que fuera su hijo. El hombre es un animal bien peculiar, pues está emparentado con la tierra y con el cielo. Comparte las características tanto de lo creado como del creador. Tal condición lo hace esencialmente excéntrico, porque aunque su cuerpo es tierra, su corazón está en otra parte. Dios mismo, el totalmente otro, es su vida. Por eso se siente extraño a todo, y aún estando en el mundo, no es del mundo. Pero el barro evoca también la perdición. Hundirse en el barro, como Jeremías en la cisterna, es la experiencia más terrible. Esto está en Jeremías capítulo 38, versículo 6. Pero, ¿quién puede sacar del barro de la muerte al hombre que es barro y en él se hunde fuera de aquel que es barro amasado con espíritu y vida? Le untó el barro en los ojos. La palabra untar, ungir, usada aquí es un verbo compuesto que significa ungir sobre embadurnar. Remite al ungido, el Cristo. Su barro, el de Jesús, es su humanidad, semejante a la nuestra, pero también divina. Él es el mismo tiempo hombre y Dios. El Hijo que vive del mismo Espíritu del Padre. Su carne es la unción mesiánica que restituye a toda carne su humanidad plena. Su barro es la humanidad de Dios que nos salva del barro en que nos hundimos. Jesús se pone él mismo, el hombre nuevo, ante los ojos del ciego, para que abra los ojos, lo mire, lo deje entrar en su corazón y se convierta así en su vida. La expresión hacer barro aparece 4 veces. Y la unción de los versículos del 6 al 11 se convierte primero en abrir los ojos y luego en ver. Mientras que a juicio de los fariseos este hacer barro constituye una violencia del sábado, para el ciego y para Jesús constituye la acción sabática por excelencia, la nueva creación. Ve a lavarte. Los términos ciegos, nacimiento, pecar, pecador, padre, noche, día, luz, saliva, barro, ungir, lavarse, piscina, enviado, son claras alusiones a los ritos de iniciación bautismal. Jesús no cura al ciego, sino que le ordena, como Eliseo al leproso, que vaya a lavarse. Después de ponerle su barro en los ojos, le ha puesto ante los ojos al hombre nuevo. Es el ciego quien debe aceptar o rehusar la propuesta de Jesús, lo que quiere decir que su vida depende de su decisión de asentir o rechazar su palabra. La fe es respuesta libre del hombre al proyecto liberador de Dios. La iluminación supone tanto la acción de Dios que hace posible la libertad, como del hombre que la acepta como opción libre. En la piscina de Siloé, que significa enviado, los prosélitos paganos venían a bautizarse en esa piscina, situada fuera de los muros y vinculada a la memoria de David, padre del Mesías. Ahora incluso quien está en el templo debe salir para encontrar al Señor. Ya Jesús se había identificado con esta fuente de la que se sacaba el agua para la fiesta de las tiendas. El Evangelio traduce Siloé como enviado,
uno de los títulos de Jesús, el Hijo enviado por el Padre, para decir sus palabras, para hacer su voluntad y llevar a cabo sus obras. Jesús manda al ciego a lavarse, a sumergirse en él, enviado del Padre, que se ha puesto ante sus ojos. La fe consiste en aceptarlo a Él, el Hijo venido del Padre, para darnos a conocer nuestra verdad de hijos. Se lavó. El ciego obedece. Es el caso de decirlo, a ojos cerrados, doblemente cerrados, por su propia ceguera y por el barro. Pero su obediencia responde a la razón que tiene ante sí. Toda vez que el barro con el que sus ojos han sido ungidos no es otro que Jesús, la luz del mundo, y el agua en que se lava el propio Hijo enviado del Padre. Ya veía. Es indescriptible la sorpresa y la alegría que produce la luz, particularmente en quien nunca en su vida ha visto nada. Es el asombro matinal de Adán cuando ve por primera vez la creación recién salida de la mano de Dios. La fe en Jesús lo ha iluminado. El ver, que constituye la forma acabada de reconocer, equivale en Juan a creer en el Hijo. Quien cree en Jesús conoce la verdad que lo hace libre y llega a la luz como hijo. El dar vista a los ciegos representa la acción mesiánica por excelencia. En realidad, lo que importa no es ni construir ni cambiar el mundo, sino verlo con ojos nuevos, puestos que el hombre vive y actúa conforme a su visión de las cosas. Al escuchar y dar crédito a la palabra de Jesús, puede ver su barro, el Cristo crucificado que de manera tan explícita había presentado Pablo a los ojos de los Gálatas. Y al bautizarse en él, nace como un hombre nuevo. Es un iluminado, capaz de ver la realidad, mientras que en su vida anterior era como sus ídolos, que tienen ojos y no ven. El gran salmo que hace el elogio de la palabra canta: ábreme los ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Para quien tiene los ojos cerrados como los fariseos, es un fetiche mortal, una trampa que los mantiene sumidos en sombra de muerte. Mientras que para quien abre los ojos es signo de aquel que habla y revela el rostro del Padre de la vida. ¿No es acaso este el que se sentaba a mendigar? Hasta ahora el ciego solo ha experimentado su curación física, en la que no obstante están implícitos varios significados que apenas hemos entrevisto en parte, ya que no se trata simplemente de una obra prodigiosa ni mucho menos mágica. Obedece a la iniciativa de Jesús, que unta su barro amasado con su saliva y puesto en los ojos del ciego, y se efectúa por la escucha de la palabra, que le manda ir a la piscina del enviado y lavarse en ella. Jesús es la luz del mundo. Su barro, tierra amasada con su saliva, es su humanidad de hijo del hombre e hijo de Dios, que puesta ante nuestros ojos nos ilumina sobre la verdad del hombre y de Dios. La fe que salva es precisamente la escucha de la palabra, que nos sumerge en el Hijo enviado por el Padre a sus hermanos. La curación exterior es signo de la curación interior, que se produce a través del diálogo que explica y hace que ocurra, tanto en el ciego como en el que lee con sus ojos la realidad que el signo expresa. La iluminación se da con solo mirar la realidad sin prejuicios. En el diálogo que viene enseguida, la palabra luz de los hombres, que hace solo un momento ha brillado los ojos del ciego, convertido en su testigo, entra en choque con las voces de las tinieblas. Se da comienzo entonces a los interrogatorios al ciego recién curado, primero por parte de los vecinos y conocidos, conocedores de su condición anterior, quien
está acostumbrado a verlo sentado, mendigando. Siente que su nueva situación le obliga a preguntarse, ¿es él o es otro? Él, estar sentado y mendigar, permanecer inmóvil y depender de los demás, describe su anterior condición, mientras que ahora camina y es libre. ¿Cuál es entonces su verdadera identidad? A todos nos importa ver cómo me ven los demás, puesto que yo soy como soy visto. El hombre es una intrincada red de relaciones. Las relaciones cambian también cuando el otro me ve distinto de como me veía antes. De no ser así, yo quedaría para siempre anclado en su juicio previo, ni más ni menos en su prejuicio. Toda identidad verdadera y dinámica es vital. En cualquier otro caso es falsa y mortal. Algunos decían, es él, pero otros decían, realmente no es, pero se le parece. Lo que está en juego es la identidad del que antes era ciego. Las opiniones sobre él divergen. ¿Es o no es el ciego de antes? Y es que en realidad es él y no es él. Es él, pero liberado de su ceguera, la que tanto para él como para los demás le confería su falsa identidad. Soy yo. El que era ciego acepta como suya su nueva realidad. La cuestión, por absurda que parezca, es siempre difícil, dado que tendemos a identificarnos con nuestros males. Jesús pregunta al enfermo al borde de la piscina de Betesda, ¿quieres sanarte? Porque no es algo tan obvio que estemos realmente dispuestos a salir de nuestras rutinas y hábitos que en nosotros se han convertido en una segunda naturaleza. Por incómodo que sea nuestra condición de vida, en el fondo a cada uno le resulta cómoda por cuanto ha aprendido a convivir con ella. Más aún, de ella se vive porque mueve a los demás a compasión. Cada uno vive de la atención de los demás. Si no lo logra por las buenas, con seguridad trata de imponerla por las malas. El que era ciego puede ahora decir, soy yo, aplicándose la expresión con la que Jesús se identifica. La luz lo ha iluminado. Él mismo es luz porque ha llegado su luz. El que era ciego finalmente ha llegado a la luz en su verdad íntegra de hombre autosuficiente y libre. Y por más que nadie quiera reconocérselo, ya no es el ciego sentado y mendicante, siempre a merced de los demás por no saber a dónde va. Ahora camina y habla con libertad. ¿Cómo se abrieron los ojos? El problema de todo el capítulo es el mismo de Nicodemo. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? El diálogo que sigue describe el proceso al que se ve sometido el que había sido ciego y en el que se va progresivamente convirtiendo en testigo de la luz. En su experiencia podemos ver cómo ocurre nuestro nacimiento y mientras lo vemos vamos siendo iluminados, pasando de las tinieblas a la luz cada vez más plena. Se va produciendo en nosotros lo que en él ocurre. Al evocar aquel barro y aquella agua del enviado, recuperamos la vista interior y vamos reconociendo cada vez mejor quién es el Señor. El recuerdo del hecho se constituye en el camino de la comprensión y la iluminación. Ese hombre llamado Jesús, el que era ciego, no tiene ninguna verdad para demostrar, sino una novedad evidente para mostrar. Y lo hace recordando y contando su experiencia. Su punto de partida es ese hombre llamado Jesús, que ha despertado y ha activado su nueva identidad. Con su barro y su palabra, Jesús significa el Señor salva. El ciego lo ha experimentado, acatando su palabra que le ha ordenado lavarse en el agua del enviado. Y vi, el que hasta
hace poco era ciego, repite con asombro el acontecimiento nuevo, siempre soñado. ¿Qué? ¿Y cómo puede soñar un ciego de nacimiento? Y nunca esperado. Qué maravilloso es salir de las tinieblas y ver la luz. Tanto aquí como en el versículo 18. El griego utiliza el verbo anablepo, que significa mirar a lo alto hacia alguien, mientras que en el versículo 7 aparece solo blepo, que significa mirar. Y en el versículo 37 emplea el perfecto de orao, que significa ver. ¿Dónde está él? ¿Dónde? Es un término recurrente en Juan, que alude a la morada, la casa, las relaciones, la identidad. La primera pregunta que los discípulos hacen a Jesús es: ¿dónde vives? Su respuesta es: vengan y vean. Pero, ¿cómo puedo ir si no te veo? ¿Y cómo puedo ver si no voy a ti? Ahora el ciego ve. Pero Jesús, una vez cumplida su obra, se va sin que nadie pueda dar razón de su paradero, a la espera de que por su iniciativa lo busque y pueda saber dónde está, porque solo entonces podrá saber quién es y podrá quedarse a su lado y adherir a él. El diálogo con los demás, favorables o contradictores, pone al ciego en el camino para buscar y encontrar la luz. No lo sé. El ciego curado no sabe todavía dónde vive Jesús, pero gracias a sus adversarios llegará a saberlo. En el proceso que deberá enfrentar, mirando una y otra vez lo que le ha ocurrido, verá cómo crece en profundidad su conocimiento de él. Su testimonio, como el del Bautista, parte de la declaración de no saber quién es Jesús. Todo nuevo saber supone un no saber. El que cree que sabe no aprende. Lo obvio es la tumba de todo conocimiento y progreso. Lo llevaron ante los fariseos. Comienza una segunda etapa, la más fecunda del camino de la iluminación. La gente lleva al que había sido ciego ante los fariseos. Ellos, conocedores y observadores de las tradiciones, luego de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, desaparecido el culto y liquidada la nación judía, quedaron como los únicos jefes acreditados en capacidad de asegurar la identidad del pueblo. Fariseo significa separado, alguien que lleva una vida distinta, apartada del mundo, lo que le permite vivir sus propias convicciones religiosas. No todos los fariseos se mostraron hostiles con Jesús y con la comunidad cristiana. Nicodemo es el prototipo de los fariseos y de los jefes que creyeron en él. Con todo, a partir del capítulo 7, versículo 32, los fariseos se declaran acérrimos, enemigos suyos. Ahora se aprestan a adelantar contra él, que había sido ciego, un proceso en el que se cumplirá también su camino de iluminación. El proceso de la fe es el mismo del de la incredulidad. La diferencia radica en que mientras ésta permanece en las tinieblas de los propios perjuicios, la fe entra a gozar de la luz de la verdad. El proceso se da en sucesivas etapas que sumergirán cada vez más a sus protagonistas, bien sea en las tinieblas o bien en la luz. Los fariseos parten de un prejuicio, para ellos incuestionable, consistente en juzgar que Jesús, al hacer barro en día de sábado, ha transgredido la ley divina. Y es por ello un pecador. El que se aferra infantilmente a su concepto de sábado y de ley no puede pensar de otra manera, por más que no todos estén de acuerdo. A falta de argumentos, intentarán negar el hecho de la curación. Al no poderlo negar, buscarán imponerse por el peso de la autoridad, siempre invocada allí donde falta autoridad. Y al final lo expulsarán de la comunidad. La historia es siempre igual.
No hay nada nuevo bajo el sol en todas las latitudes y en todas las instituciones, sobre todo para quien es prisionero de la estrechez de sus propias convicciones. Con todo, la oposición y la dificultad resulta siendo para el ciego curado como los dolores de parto. Lo sacan definitivamente de las tinieblas de la luz. Nace entonces como discípulo, pronto al encuentro y capaz de reconocer en aquel hombre que le ha curado al propio Señor. Mientras que los fariseos que permanecen en tinieblas serán tachados de ciegos y pecadores por rechazar la evidencia de la luz. Era sábado. La curación del ciego, como la del enfermo del versículo 5, produce en día sábado. En aquella ocasión, Jesús había ordenado una transgresión al pedirle que llevara su camilla. Aquí incurre personalmente en una transgresión al hacer barro, pero lo que para los fariseos es una transgresión, para Jesús equivale al cumplimiento del sábado. Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Lo que importa a los fariseos es que Jesús hubiera hecho barro en día sábado y los tiene sin cuidado. El que precisamente de esa manera hubiera abierto los ojos al ciego. El fariseo personifica al individuo religioso, aferrado a la ley, pero desentendido del hombre, que desconoce que Dios es amor, que su ley es libertad y vida, y lo único que prohíbe es la esclavitud y la muerte. La imagen que los fariseos aquí descritos tienen de Dios y de la ley es la misma que Satanás sugiere al primer hombre. La única diferencia radica en que mientras aquí la mentira está disfrazada de piedad y devoción, en la insinuación de Satanás se presenta como invitación a la autonomía y la rebelión. Pero el presupuesto de una y de otras es el mismo. Ambas coinciden en creer que Dios se opone al hombre y su realización, que es directo antagonista de su integridad física. ¿Cuándo entenderán los piadosos y fanáticos de todas las religiones que todo lo que va contra el hombre ofende a Dios? Pablo es un calificado testigo de lo difícil que es entenderlo así, cosa que solo pudo comprender al descubrirse ciego. El que, irreprensible en la observancia de la ley, por celo mataba a los que luego llegaron a ser sus hermanos. Al amasar su barro, justamente el día sábado, Jesús nos abre los ojos sobre el sábado y sobre Dios. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley es para el hombre y no el hombre para la ley, pues Dios mismo es todo para el hombre. La iluminación bautismal consiste en descubrir en aquel barro que Jesús ha amasado la verdad de que nosotros somos hijos y Dios es para nosotros Padre. Le preguntaron también los fariseos. El proceso interrogatorio que los conocidos y vecinos iniciaron para luego presentarlo a los fariseos prosigue con estos, con la diferencia de que mientras para aquellos todo el problema estritaba en definir la identidad del ciego y en la forma en que había logrado la vista, para los fariseos en cambio el problema es otro: que Jesús haya transgredido el sábado. El que había sido ciego cuenta nuevamente su historia del barro puesto en sus ojos, recordando por tercera vez lo que Jesús ha hecho por él. La oposición de los fariseos renueva la memoria de lo que ha sucedido. Todo interrogatorio es para el factor y ocasión de ulterior recuerdo y de nueva comprensión que cada vez lo compromete más con el autor de su curación. El suyo de testimonio sobre su propia curación se convierte en testimonio sobre la luz que lo ha iluminado. Su ver será signo de su descubrir, conocer y adorar al Señor Jesús, luz de vida. No es de Dios ese hombre,
porque no observa el sábado. Conforme a Deuteronomio 13:1-6, debe ser condenado quien lleva a cabo prodigios con el propósito de desacreditar la ley. Para los fariseos, Jesús ha curado al ciego, despreciando el sábado. Para ellos está claro que Dios, pero ante todo su ley, están por encima de todo. Por eso no entienden que Dios está al servicio del hombre y le ha dado su ley solo después de haber liberado al pueblo para mantenerlo en la libertad. Incluso a Adán, lo único que se le prohibió fue comer aquel fruto que le haría morir. En el centro del paraíso está el árbol de la vida, pero el enemigo fue quien puso en el centro el de la muerte. El Señor nos ha dado el mandamiento de amarlo para ser semejantes a Él, que nos ha amado primero y nos ha liberado. Lo que propiamente está en juego en este proceso que conduce a la iluminación bautismal es la imagen de Dios y del hombre. Nuestra meta es ver a Dios con ojos nuevos como Padre y vernos a nosotros como hijos gracias al barro de Jesús. Pero otros decían, para otros Jesús no es ningún transgresor de la ley. Lo hecho al ciego y a los demás se habla de signos en plural. Indica la intervención del Dios liberador, a quien también los fariseos conocen por la historia de Israel. Había división entre ellos. División en griego es cisma, de donde proviene nuestro cisma, como el que se dará entre la iglesia primitiva y el judaísmo. Los primeros cristianos y aún la comunidad de Juan se tienen por judíos a pleno título, como Natanael, a quien Jesús llama un auténtico israelita. El cisma no atendía tanto al concepto que se tiene de Dios por la historia de Israel. También los fariseos reconocían en él al liberador, sino a su modo de entender la liberación, como acontecimiento del pasado o como intervención de Dios también en el presente. El Dios de Israel actuó en favor de su pueblo solamente una vez o sigue obrando maravillas hoy. Este es el cisma más profundo que se produce siempre aún al interior de la iglesia. Aunque confesemos la misma fe, el modo de entenderla y de vivirla puede ser radicalmente diferente. Se puede tener la más rigurosa ortodoxia a prueba de cualquier santo oficio, de cualquier época o tradición religiosa, que no obstante no hace otra cosa que embalsamar a Dios, relegándolo a Él y a su acción al pasado, desconociendo que su gloria es el hombre que vive. Se puede ser sumamente devoto y conocer la sagrada tradición con precisión de términos y celo en la observancia y ser al mismo tiempo impíos, asesinos del hombre en nombre de Dios, enemigos del propio Dios. Basta pensar en las hogueras pasadas, presentes y futuras, y en las guerras santas y justas, en las que la diferencia es ante todo cuestión de palabras, porque se niega que Dios existe hoy como ha existido siempre, en su amor y en su gracia, muy por encima de las ideas que nos hacemos de Él. Es este el pecado, la tiniebla y la ceguera de las que el bautismo en el Espíritu nos quiere curar para hacernos encontrar hoy al Señor. La fe que salva no consiste en creer correctamente en Dios, sino en llegarse confiadamente a Él, aquí y ahora, poniendo por obra lo que nos dice. En este sentido, tanto el tradicionalismo como el dogmatismo están en contradicción con la tradición fidei, en contra del sentir de Dios propio de la fe cristiana. Ese es por fuerza un sentir católico universal, capaz de reconocer y respetar toda diferencia como signo de la primera diferencia que está en el origen de toda la existencia. ¿Qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Se combina al que era ciego a dar testimonio de Jesús en primera persona.
El único que tiene autoridad para hablar del Señor es aquel que lo ha experimentado. De otro modo, sería como un invidente que osara hablar de colores. Al que era ciego se le invita a reflexionar, no ya sobre su curación, sino sobre el que lo ha curado. Son justamente sus adversarios quienes lo inducen a leer el signo. Las tinieblas no admiten la luz, pero tampoco la asfixian y acaban por ponerla en evidencia. Es un profeta. Para él, ese hombre llamado Jesús no es un pecador, sino alguien que habla y obra en nombre de Dios. El proceso al que se le somete le revela a Jesús como profeta. Es ese el primer nivel de la fe, que le lleva a reconocer quién es ese hombre que lo ha curado. No es un transgresor del sábado, sino un profeta, el hombre que entiende el verdadero sentido de la palabra, porque tiene ojos para ver a aquel que le habla. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego. No atinando a dar ninguna explicación del hecho, la autoridad intenta negarlo. Frecuentemente negamos la existencia de lo que no queremos o no podemos comprender. Por lo demás, lo hacemos inadvertidamente, eliminando así todo cuanto no encaje en nuestro esquema. Hemos llegado a eliminar incluso a personas y pueblos enteros. Hoy negamos hasta el derecho de asistir a lo que no es la norma, homologada u homologable. En vez de poner en crisis los principios que rigen las propias explicaciones, resulta más cómodo desvirtuar lo que no se puede explicar. Se requiere libertad y coraje para dudar de lo que se tiene por cierto. Para abrirse a la exigente búsqueda de la verdad, es preciso renunciar a falsos prestigios, descender del trono de la presunción, despojarse de los ornamentos de obvia sabiduría y descubrirse ignorantes sobre las cosas principales. Es esta la docta ignorancia, madre del saber. El saber, lo mismo en la ciencia que en la política y en la religión, es siempre contestario de las posturas de quien detestan el poder. Y es fruto de la humildad, la cual muchos más que un sentimiento es la realidad vista con un mínimo de sentido común. Llamaron a los padres. Padre es quien engendra, hace nacer. Es un término recurrente en este texto bautismal. Ver es llegar a la luz y mirar el rostro de quien nos ha engendrado. ¿Quién nos hace venir a la luz y nos hace hijos? ¿La ley que nos quiere esclavo o la obra del Hijo del Hombre que nos hace libres? Les preguntaron, ¿es este su hijo? Para los padres se ha convertido en una amenaza el que aquel que ahora ve sea su hijo. Paradójicamente para ellos, su desgracia no está en que haya nacido ciego, sino en que ahora vea. Según la autoridad, ellos deberían negar que él es su hijo y que haya sido ciego. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Los padres confirman la identidad del hijo y su ceguera, pero alegan que están en regla. Lo han engendrado ciego y no es culpa suya el que ahora vea. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. La curación del hijo, en lugar de ser motivo de gozo, les ha producido temor. No quieren saber ni cómo ni quién le ha abierto los ojos. Ignoran cómo ha podido llegar a la luz, ni quieren tener que ver con el que le ha dado la luz. Pregúntele a él. Los padres no quieren ni pueden atestiguarlo. Son ciegos, mantienen los ojos cerrados por temor de los jefes. Es mayor de edad y puede dar cuenta de sí. El que era ciego tiene la edad, es adulto y da cuenta de sí mismo. Es responsable.
ahora ve, porque por fin ha descubierto la luz de la verdad. Por eso, a diferencia de quienes lo han engendrado en las tinieblas, es libre y no está sometido al miedo de los jefes. Eso dijeron sus padres, porque temían a los judíos. El miedo en la confrontación con los jefes vuelve a los padres esclavos de su modo de pensar, hasta el punto de separarse de su hijo que ve y de aquel que le ha hecho ver. Porque los judíos habían acordado expulsar de la sinagoga a quien lo confesara como el Cristo. Lo que ha sucedido al ciego es entendido como anticipo de lo que acontece a la iglesia de Juan. Los judíos cristianos fueron expulsados como herejes por los judíos en el concilio de Jania, 90 después de Cristo. Hasta entonces habían convivido como hermanos. Los cristianos eran sencillamente aquellos judíos que habían reconocido en Jesús el Cristo prometido. La iglesia de Juan se halla en estado de shock por haber sido excluida de la sinagoga a causa de su fe en el Mesías. Dicha expulsión será leída en forma positiva en el versículo 10 como acción del buen pastor que lleva a sus ovejas fuera del redil en donde son encerradas y expoliadas para llegar en libertad a los pastos de la vida. Por eso sus padres dijeron: se reitera la causa del temor que obliga a los padres a rehusar cualquier forma de complicidad con su hijo. Se excomulga a quien ve y es libre. Ver y ser libres no deja de ser un crimen para personas confinadas en sus prejuicios y esclavas del miedo. Las primeras están cegadas por el interés, las segundas por el miedo. El poder enceguece tanto a quien lo ejerce como a quien lo sufre. Pero si uno comienza a ver, la confusión se rompe y las tinieblas se disipan, como en la noche, cuando en el cielo, en el oriente, aparece la luz del alba. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego. El prejuicio sobre la ley ha impedido leer la curación del ciego en la única forma plausible, como signo mesiánico. Al no poder negar ya el hecho, se desiste de todo esfuerzo por comprenderlo y se trata de imponer una lectura distorsionada, difundiendo una versión según la verdad oficial en función del poder constituido. Lo que se quiere es desacreditar a Jesús con el objeto de apartar de él al neocreyente y desalentar a los demás a creer en él. Da gloria a Dios. La acción de los jefes es dolosa. Plegarse a su dominio equivale obviamente a dar gloria a Dios. En cambio, el que había sido ciego dará gloria a Dios, liberándose de ellos y diciendo la verdad. En situaciones de falsedad, el disentimiento, por exigencia que sea, es siempre mejor que el cómodo asentimiento. Lo que no corresponde a la realidad no puede en ningún caso dar gloria a Dios. La mentira está siempre en contra suya. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los jefes hacen valer el peso de su autoridad porque tienen el monopolio incontestable de la verdad. Más allá de lo que ha acontecido, ese hombre a quien no se menciona debe aparecer como pecador de otra forma hecha por tierra a su poder de guías indiscutidos del pueblo. La oposición de los jefes surte el efecto contrario y hace ver mejor al que era ciego que la gloria de Dios es el hombre que vive. A nosotros sabemos de los jefes opone el yo soy de un hombre que ve y que se niega a dejar de decir lo que sabe. Los jefes quieren reducirlo al silencio. El poder debe hacer callar por todos los medios las voces discordantes. La verdad no coincide nunca con la verdad oficial. Los enemigos de la luz acusan como pecador a aquel que es la luz del mundo.
de su propio poder o por miedo de quien tiene el poder, se declara pecado el ver y sobre todo el hacer ver mejor. Es ser ciego que videntes, preferir las tinieblas a la luz. Este es el proceso a la incredulidad que se ha desencadenado con la curación del ciego. Sí, es pecador. No lo sé. El que era ciego tiene la osadía de poner en duda su autoridad y su saber, porque contradice un hecho incontrovertible por tratarse ni más ni menos que su propia experiencia. Para él no solo no es evidente que Jesús sea pecador, sino que cada vez está más persuadido de lo contrario. Solo sé una cosa: el ciego curado parte de una comprobación. Él no veía y ahora ve, pero posee también un principio adquirido en la experiencia. Es mejor ver que no ver. Le viene muy bien su nueva identidad de hombre libre e íntegro, que ha llegado a la luz partiendo de un hecho concreto y de un principio evidente. Este hombre sencillo pone en crisis la autoridad de los jefes y su andamiaje ideológico, llegando a una nueva imagen de Dios y del hombre. Lo que importa es partir de la realidad, no de la verdad indiscutida, que es tal precisamente porque es demasiado sospechosa y dudosa. Lo que es indiscutible debe discutirse siempre para ver que el fundamento tiene. Si es verdadero, gana en credibilidad. Si es falso, se desenmascara. Pero por lo general, tanto en las religiones como en los partidos, por lo menos quien es torpe y a quien no embota el poder, tiene a negar lo que no coincide con sus propias ideas. Es lo mismo que sucede en las discusiones entre las personas, cuando alguno se muestra irreductible en sus propios principios. Si después de los hechos no corresponde, peor. Para los hechos es una visión esclerótica de la verdad que resulta siendo desplazada por las propias certezas. Es la medida en que coincidan con los privilegios adquiridos, no en todos los casos muy límpidamente. Toda discusión honesta sobre religiones y doctrinas, sobre partidos o ideas, debe necesariamente superar los perjuicios y mirar la realidad, discerniendo entre lo que hace crecer al hombre y hacia una mayor libertad y aquello que lo oprime. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Hay un nuevo interrogatorio obsesivo con las mismas preguntas. En el fondo hay la conciencia no declarada de que abrir los ojos es una acción mesiánica. Lo que se calla y se deja en la penumbra produce el efecto de un subrayar que pone siempre en mayor evidencia la verdad. Jesús es precisamente aquel Mesías que ellos pretenden negar. Ya se lo he dicho y no me han escuchado. Son palabras que aluden a Isaías capítulo 42, versículo 18, en donde Dios se lamenta con su pueblo obstinadamente ciego e infeliz, porque no camina según sus senderos. Sordos, escuchen; ciegos, alcen los ojos y miren. ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? La réplica del ciego tiene un sabor de ironía mordaz. Mientras tanto, él mismo está llegando a la luz plena. Sabe que el milagro consiste en hacerse discípulo suyo, discípulo de la palabra hecha carne y lodo. El proceso en su contra se convierte para él en un camino de testimonio y de fe. El que no niega y da testimonio de aquello que conoce, al fin reconoce la verdad de una manera más plena. Lo llenaron de insultos. Si la ironía consiste en la argumentación propia del débil, el insulto es propio del poderoso corto de argumentos. Tú serás discípulo de ese. Evitando mencionar su nombre, le dan la parte de discípulo suyo. Ellos, en cambio, se profesan discípulos de Moisés, ignorando que Moisés habla del Cristo. Este lleva a cabo la voluntad de Dios expresada en la ley. Dar la vida aún hoy
El criterio para entender la verdad o no de una religión es preguntarse a qué Dios adora y qué ley profesa. Un Dios y una ley que promueve la libertad o agrava la opresión, que impulsa la verdad o encumbra la mentira, que trae vida o que encamina la muerte, que muestra la luz o que sume en las tinieblas. Dios habló a Moisés, es cierto, pero Dios no está muerto y sepultado en el pasado, sino que vive la historia de la liberación del hombre. Su palabra no es un museo arqueológico. Tras ella se esconde aquel que habla y actúa ahora como entonces. Ese no sabemos de dónde es. Esa es la cuestión. ¿De dónde es y por quién ha sido enviado? El no saber la respuesta no autoriza a anular la pregunta ni a quien la plantea. Ese es el proceder común de quien se encierra en lo que sabe y no se abre a la novedad. Ahí está lo extraordinario. Lo que maravilla al ciego que ahora ve es lo que los presuntos sabios, en vez de entender, son ciegos en casos fundamentales, pues ni siquiera saben quién es el que da la luz. Y seguirán siendo ciegos hasta tanto, gracias al barro del Hijo del Hombre, no cambien su idea de Dios. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. El antiguo ciego iluminado se vuelve teólogo y se sitúa a nivel de ellos. Al no sabemos de la clase docta, contrapone el sabemos del sentido común popular. Si Dios escucha a los justos, la obra de Jesús lo revela como venido de Dios, porque es justa. El punto de partida del que era ciego es un hecho concreto y su significado más evidente. Es mejor ver que ser ciegos. Es un buen comienzo de método teológico, pero no vale para quien está interesado en que él no vea. Nunca se ha oído decir que el que fue ciego recalca la novedad absoluta de lo que le ha ocurrido. La insistencia es la expresión. Abrir los ojos de los ciegos es el motivo dominante del texto e indica la acción mesiánica por excelencia. Hacer nacer a vida nueva, lo que no puede ser más que obrar de Dios, o mejor, su obra, lo que hace nueva todas las cosas. Has nacido todo envuelto en pecados. Quien sigue siendo ciego acusa al que lo era de estar envuelto en pecados. Justamente ahora que en él se han manifestado las obras de Dios, pretendes enseñarnos a nosotros, los jefes, como es natural, no quieren renunciar a seguir siendo los únicos detentadores del saber que fundamenta el poder, reduciendo a ciegos y pecadores a los demás. Proyectan en ellos su propia realidad y lo expulsaron. El que está libre del miedo y de la esclavitud, quien ha abierto los ojos a la verdad que hace libres, es excomulgado por los que aún permanecen en tinieblas. Las oposiciones lo han hecho crecer y al final, liberado de las tinieblas, ha nacido a la luz de la libertad. Hay un directo invisible que, dejando a los actores que actúen a su antojo, se toma la libertad de tejer una bella historia, incluso con los acontecimientos más impensables, o mejor, más desagradables. La comedia humana es a partir de ese momento también una comedia divina. Ahora, el que había sido ciego, expulsado fuera de las tinieblas de quien lo quiere ciego a la luz de quien le ha devuelto la vista, puede encontrar el rostro. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Jesús ha oído lo que le ha sucedido. Por su causa ha sido insultado y echado de la comunidad, hecho partícipe de su misma suerte. Ahora ya hecho como él, tendrá la inmensa alegría de verlo, encontrándolo.
La llamada de los primeros discípulos se da en una serie de encuentros. Ahora también el que había sido ciego, como el enfermo, encuentra a Jesús por haber sido buscado y encontrado directamente por él. Nosotros lo podemos hallar y encontrar porque Él nos ha salido antes al encuentro para buscarnos. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Al enfermo curado Jesús le dice que no peque más para que no le suceda algo peor. Allí Jesús era presentado como aquel que quita el pecado. En cambio ahora es el que completa la creación, haciendo nacer de lo alto. El hombre que fue ciego ha roto ya con el mal, ha sido expulsado. A él Jesús le propone la plena luz, la fe en él, el Hijo, vida y luz del mundo. La de Jesús es una pregunta teórica que supone una respuesta positiva, pero también es una pregunta misteriosa. El título Hijo del Hombre es una alusión al Hijo del Hombre de Daniel, capítulo 7, versículo 13 siguiente, que viene a juzgar el mundo. Pero en Juan, de 10 veces en las que aparece esta expresión, solo en el capítulo 5, versículo 27, se habla de juicio. Otras 8 miran a distintos aspectos de la obra de la salvación que el Hijo del Hombre efectúa. La apertura del cielo sobre la tierra, la bajada y la ascensión al cielo, la elevación en la cruz, su glorificación y el don del pan. Aquí es la única vez que la expresión Hijo del Hombre se emplea de modo absoluto, sin ninguna acción que la especifique. Indica todo el misterio de su barro, el que Jesús ha puesto en los ojos del ciego y a quien ahora, al que fue ciego, ve ante sí. Al que era ciego luego de la experiencia que ha hecho, Jesús pregunta si cree en el Hijo del Hombre. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? La pregunta puede significar cuál es o bien quién es el Hijo del Hombre. Cuál sea lo aprendido por su experiencia, quien sea, está ahora en capacidad de verlo, ya que le ha dado la vista. La pregunta de Jesús sirve para explicitar su deseo de conocerlo y creer en él. El milagro de la vista es signo de la fe, que consiste en verlo a él, el rostro del Hijo del Hombre, verdadero rostro de todo hijo de hombre. ¿Lo estás viendo? En este relato, para decir ver, por 8 veces se emplea blepo o anablepo, mientras que aquí se utiliza orao, en un perfecto que tiene valor de presente. Jesús se manifiesta normalmente diciendo yo soy. En cambio ahora dice, ¿lo estás viendo? La revelación tiene lugar solo cuando Él se manifiesta y uno lo ve. Cuando Él